Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Además, tardes de verdad. Unas tardes especiales, porque yo no sé a qué lugar me has traído, pero estamos en un escenario en el que no hay seres vivos. Yo no sé si esto es un poco inquietante, ¿no? La sensación de que ¿dónde estamos exactamente? Es un poco como de los otros, ¿no? Esa sensación ahí. Tú sabes dónde estamos, porque aquí la verdad es que hemos pasado muy buenos ratos. Muy buenos ratos pensando, hablando y conspirando, imaginando, suponiendo. Pero me gusta mucho eso, ver que en este instante tenemos una especie de burbuja nuestra que nos hace poder suponer que nos encontramos dentro de una película de ciencia ficción, por ejemplo, de género fantástico, un noir fantástico en el que todo el mundo ha sido exterminado y somos los únicos que mantenemos con vida la bandera de la raza humana, ¿no? Bueno, tenemos ahí un futuro interesante por delante. Sí. Bueno, la verdad es que estamos en un sitio que para nosotros ha sido, yo creo que mágico, por un montón de razones, ¿no? Aquí en este lugar que ahora vais a conocer, la verdad es que han surgido un montón de proyectos y el año pasado, pues en Granada Noir, en la segunda edición de Granada Noir, celebramos aquí una clausura magnífica del festival, en el que, bueno, pues hablamos de este libro, hablamos de esta historia, de la luz prodigiosa. De la luz prodigiosa. Hicimos aquí una luz prodigiosa un poco como la que hay ahora, ¿eh? Bueno, ahora han cerrado ahí los toldos. La verdad que hicimos un encuentro magnífico. Bueno, estamos en el Hotel Alhambra Palace de Granada. Vamos a celebrar el cuarto de los encuentros especiales Noir que organizamos gracias al patrocinio de Cerveza Alhambra. Yo sé que son las 7 de la tarde, una hora complicada, pero bueno, para una 1925, para una 1000 siempre buena hora. Entonces, si os parece, vamos a conocer un poquito mejor el lugar en el que nos encontramos y ahora seguimos con la charla. La historia de este hotel es apasionante. Se trata del segundo hotel en activo más antiguo de España, inaugurado el 1 de enero de 1910. Se trata de un hotel emblemático, un hotel conocido en el mundo entero y verdaderamente una parte importantísima de la historia local, no solo de Granada, sino de toda España. Es un hotel ubicado dentro del recinto de la Alhambra, estamos a 10 minutos caminando de los Palacios Reales y se trata de un hotel de lujo basado e inspirado en la propia Alhambra, situado sobre la colina de Peña Partida, con lo cual las vistas de la ciudad son impresionantes y tiene unos interiores, todos ellos originales de 1910, basados, como decía, en el propio estilo nazarí de nuestra Alhambra y de nuestra Granada. Nuestro cliente es básicamente un cliente internacional, un cliente a partir de 40 a 45 años y sobre todo un cliente con grandes intereses en los temas culturales y gastronómicos de Granada, en la singularidad de este hotel y en la singularidad de nuestra ciudad. Es un cliente que está muy interesado en conocer nuestra historia, nuestra cultura, nuestros monumentos y nuestra gastronomía. Por lo tanto, es un cliente básicamente un turista cultural, internacional, especialmente Estados Unidos, nuestro principal mercado emisor, pero también Europa, Oriente Medio, Asia y Australia. Yo destacaría su historia, su ubicación, su maravilloso personal, con una antigüedad media de más de 30 a 35 años. Igualmente, los propietarios de este hotel son los mismos desde hace 107 años, son los herederos del Duque de San Pedro de Galatino, la misma familia. Y si tuviera que quedarme con un sitio, pues yo creo que la terraza de este hotel es uno de los sitios más románticos, más emblemáticos y más especiales de la ciudad de Granada. Yo sé que esta no es tu película favorita, pero estamos en el año 2001. Yo sé que no es tu película favorita, 2001. Yo estoy en mi cama, cual largo soy, cosa que no es poco decir porque yo largo soy. Y tengo un libro en mis manos que se llama El niño de los coroneles. Yo tengo aproximadamente 30 años y soy absolutamente feliz. Yo en ese momento no te conozco, no tengo ni idea de quién eres, pero me encuentro con que una cosa llamada Premio Nadal es una novela que a mí me gusta. Claro, a los que nos gusta el mundo del género negro, género policíaco y demás, ahora no, ahora ya gana un montón de premios, ahora ya digamos que está oficializado, institucionalizado, pero en aquella época era como algo clandestino. De repente, que un premio Nadal, que es el premio más prestigioso de las letras españolas, fuese un libro como El niño de los coroneles, a mí me pareció algo prodigioso y bueno, aquí estamos, yo no sé cuantísimos años después, ¿no? O sea que quiero empezar dándote las gracias porque de repente yo sentí que aquella literatura, aquella otra forma de contar y de narrar tenía sentido.
A eso de que has dicho que estabas ahí feliz, yo me estaba preguntando, ¿será solo por mi causa? Espero que hubiera más causas que te dieran felicidad, ¿no? La lectura. Pero la lectura de aquel libro, fíjate, qué cosa más curiosa. Ese libro que cambió claramente mi vida, es decir, es un libro que a mí también me dio mucha felicidad porque mi vida cambió, ¿no? Aquel premio Nadal, aquella noche del 6 de enero de 2001, mi vida cambió. Y realmente eso es así, será así siempre. Pero curiosamente yo con el libro es de los libros míos del que tengo más dudas. Es decir, no lo he vuelto a leer, estoy convencido de que tiene importantes simas, cosas que ahora escribiría de otra manera, porque claro, era una novela enormemente ambiciosa, era una novela que quería como arrollar, ¿no? Yo estaba ansioso de contar cosas y que tenía un montón de historias ahí que quería contar y conciliar, y me parece que era un libro excesivo, que era un libro un poco desordenado. Yo pienso que es un libro fallido, yo creo que es un libro, casi diría que es de los que menos me gusta míos. Lo que pasa es que me sorprende que todavía me encuentro 16 años después, porque ese es el tiempo exacto, han pasado 16 años, todavía me encuentro con gente que de pronto aparece y me dice, aquella novela qué buena era, por ejemplo tú ahora mismo. Sí. Y yo, claro, digo, sí, pero tengo mis dudas. Yo creo que es un libro que si lo escribiera ahora, simplemente si por ejemplo hiciera eso que a veces hacemos los autores, que es que de pronto dice, bueno, voy a hacer una reedición o voy a recolocar el libro, voy a revisarlo. Creo que es un libro que cambiaría mucho. El único que no he vuelto a leer, el único al que no me he vuelto a acercar, y mi sensación de enorme agradecimiento y amor hacia ese libro, pero por otra parte creo que es uno de esos amores llenos también de curvas y de oscuridades, porque estoy seguro de que si ahora yo me sentara delante de ese libro y empezara a leerlo con el criterio que tengo ahora, creo que hay muchas cosas que quitaría, que me parecerían malas, que me parece un libro honestamente desequilibrado y un libro que a la vez tiene momentos muy potentes, pero no sé, es una cosa curiosa la sensación que tengo respecto a él. Y ese libro nunca será hecho película, porque yo cuando lo leía, y ya te digo que sin conocernos, yo estaba viendo ahí una película fantástica, vamos. Sí, pero es que una película fantástica, pero una película también fantásticamente cara. Eso también, sí. Yo recuerdo que había una, la encargada de prensa de Destino, Pilar Lucas, que lo llevaba entonces, hablábamos mucho de la posibilidad de que esto fuera una película. Ella era una mujer muy optimista, tanto que un día me dice, habíamos quedado para una de las presentaciones del libro, y me dice, he tardado un poco porque he pasado por el Ritz, que sé que estaba Kevin Costner, estaba allí en la rueda de prensa, yo me he acercado y le he dado El niño de los coroneles. Digo, pero ¿te consta que lea en español o tal? Y dice, no, pero yo se lo he dado, a ver si en un momento determinado, ya que hablamos de la película, esto bromeamos porque yo, el villano de la novela, uno de los villanos de la novela me habría gustado, pensaba en alguien con tanta cara de bueno como Kevin Costner, convertido en una especie de psicópata, ¿no? Y no, la película no se podía hacer porque era una película inviable completamente. Yo creo que a veces los que amamos tanto el cine, como es mi caso, cuando escribes una novela, pues yo creo que siempre tienes inevitablemente los referentes cinematográficos ahí metidos, ahí dentro, no los puedes saltar. Pero luego, claro, es curioso cómo siempre piensas que te gustaría ver tu novela en cine. De hecho, yo eso lo he visto en 2 ocasiones. Pero por otra parte, cuando piensas con la libertad que te da escribir, claro, es que tú no te limitas en absoluto. Tú dices, a ver, yo ahora voy a inventarme una escena en la que haya, pues yo qué sé, o sea, todos los 20 hundimientos del Titanic a la vez, ¿no? Y claro, lo escribes y no hay ningún problema, pero luego a la hora de producirlo, pues es más complicado. Más complicado, efectivamente, más complicado. Tenemos que intentar evitar no llevar la conversación desde el principio al mundo del cine, aunque yo sé que será difícil. Fácil. Claro, yo ahora te quería preguntar por Invasor. ¿La película? ¿La película o la novela? Claro, pues es que son dos cosas completamente distintas. Sí. Son dos cosas completamente diferentes. A mí Invasor, la novela, me parece una adaptación del mito del vampiro absolutamente fascinante, que luego eso en la película no aparece. La película es un thriller. La película a mí también me gustó un montón, pero es otra cosa completamente diferente, ¿no? Yo en aquella época ya si hablábamos nosotros, estuvimos muchas veces comentando cuando llegara el estreno de cine. Creo que tú aquí participaste en el guión, pero... No, en el caso de Invasor no. Nada, ¿no? O sea, tú te encontraste la película luego hecha. Nada, yo me encontré la película hecha y además, de alguna manera esto, la primera relación que yo tuve con la
la productora, Morena Films, Juan Gordon, que es el productor ejecutivo de la película, me dijo, me gusta mucho la novela, pero quiero hacer mi propia versión. O sea, decía, quiero comprarte los derechos y que tú no estés porque quiero hacerla a mi manera. Entonces, como él es un profesional muy serio y muy, vamos, lo que hace, para mí tenía ya mucha solvencia, yo sabía las películas que había producido y sé cómo trabaja, entonces eso me pareció bien, porque claro, tú puedes, si no te gusta el proyecto, puedes negarte a vender los derechos, ¿no? Pero cuando a uno le pasa como a mí o como nos pasa, cuando la fascinación del cine es tan grande, que cuesta mucho cuando viene un productor y te dice quiero hacer una película de una novela tuya, pues hombre, siempre es como una tentación, ¿no? Yo creo que incluso, aunque salga mal, creo que merece la pena porque es una aventura como tal verdaderamente fascinante. De pronto ver cómo se pone en marcha todo el proceso de la película alrededor de lo que tú has escrito, que culmina un día ante una pantalla en la que ves que tus personajes tienen la cara de un actor que tú nunca has imaginado cuando escribías, etcétera, etcétera. Pero yo aquí no hice el guión, yo aquí por eso, porque me lo pidieron así, permanecí apartado desde que se planteó el proyecto hasta que fui un día a ver, hasta que me senté en una proyección privada a ver la película, y debo decir que es curiosa también esa sensación, es absolutamente distinta. A mí la película me gusta mucho, yo la defiendo mucho, creo que es una película muy sólida, que está muy bien, creo que Calpar Soro haciendo cine de acción realmente tiene poco rival en nuestro país, pero es distinta, es una historia distinta, ¿no? Para mí desaprovecha lo más enigmático, lo que realmente para mí convierte a Invasor en una novela diferente, es esa especie de variante del vampiro que me inventé, que es verdaderamente único y que es verdaderamente novedoso, y curiosamente eso en la película estaba dejado de lado, ¿no? Bueno, son decisiones que cuando uno vende los derechos de su novela, pues luego le sorprenden, claro, cuando va al estreno, y mejor o peor, en este caso por suerte fue para bien, pero esa fue la historia. ¿Sí? Y en este caso, ¿cómo fue el proceso de preparación de la novela? Es decir, tú querías contar la historia del vampiro actualizándola, ¿se te ocurrió el tema de la guerra? ¿Cómo fue un poco el proceso? Porque la verdad es que a mí la actualización del mito del vampiro me parece absolutamente maravillosa. La verdad es que yo quería escribir es una novela que se escribió en los tiempos del comienzo de la guerra de Irak, cuando yo creo que todos tenemos grabadas aquellas multitudinarias manifestaciones contra la entrada de España en la guerra de Irak. Y a mí recuerdo que aquellos días me pareció que además de manifestarme, pues podía hacer algo más, podía contar algo más, ¿no? Dejar de alguna manera una especie de significación de mi postura para que años después, como por ejemplo ahora, pues pudiera quedar claro lo que a mí me parecía aquella aberración sin límites. Así que pensé que quería hacer una novela en la que se hablara de eso, pero una novela que fuera muy física. Yo quería hacer algo extraordinariamente físico, ¿no? Quería tratar de que pasara algo que no había pasado nunca, y entonces yo quería llevar a un militar español a Irak y quería que ese militar volviera con un trauma realmente novedoso, ¿no? Y recuerdo que estuve mucho tiempo dándole vueltas porque, claro, encontrar un trauma novedoso a estas alturas es muy complicado. Sí, es decir, o sea, después de la guerra de Vietnam es muy complicado encontrarlo. Claro, sí. Y que hemos visto muchas películas, hemos leído muchas novelas, hemos leído muchas cosas brillantes que realmente nos han anonadado y que dices, qué maravilla, pero... Y entonces yo me recuerdo que una noche se me ocurrió aquello, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si a un personaje en una situación de combate aislado en medio del desierto, como le ocurría a mi personaje, mata a su enemigo, luchan cuerpo a cuerpo, mata a su enemigo, él queda malherido y no hay otra opción para salvarle la vida que hacerle una transfusión de la sangre de su enemigo? Entonces, claro, yo de pronto, eso recuerdo que lo pensé una noche y de pronto pensé, me dio miedo la idea, porque pensé, tú puedes tener, lo que sé, las manos de Orlac, las manos del asesino, claro. Tú puedes decir, vale, me trasplantan las manos de un asesino y yo veo que esas manos van a estrangular y puedo cortarla, exactamente. Pero claro, la sangre que está dentro de mi cuerpo, que está corriendo por mis venas, si es la sangre de mi enemigo, y si ese enemigo quiere acabar conmigo, y si ese enemigo me odia, y si ese enemigo quiere destruirme, entonces aquella idea me fascinó. Y luego me fascinó también el proceso de documentación, porque pregunté a un amigo médico
y me explicó que la sangre, que estoy yo por supuesto, claro, los de letras, la sangre que además nos da cierto, un cierto reparo. Un análisis de sangre ya nos desmayamos y nos mareamos, pero me dijo que claro, el cuerpo renueva la sangre, la elimina, y entonces me dijo aproximadamente 20, 22, 23 días el cuerpo renueva la sangre. Es decir, si a mí me hacen la transfusión de la sangre de mi enemigo hoy, dentro de 22 días quedaré liberado de esa sangre. Así que yo pensé, voy a hacer una novela que transcurra en esos 22 días en que mi sangre quiere destruirme. ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues ese fue el proceso en el que me liberé y me puse a inventar. Y realmente es una novela que es un importante fracaso como novela, porque es una novela que los que buscaban la lectura política decían, una novela de terror, es una novela política de terror. Yo creo que, no sé si hay muchas novelas políticas de terror, yo creo que si no es la única, pues es una de las muy pocas, ¿no? Entonces, claro, el lector de la novela de terror se acercaba a ella, pero decía, pero si esto también tiene una lectura política, y se habla de Aznar, y se habla de la guerra de Irak, y se habla de la entrada de España en la guerra de Irak, y entonces no le convencía. Y al revés, el que buscaba la lectura política decía, pero esto es en clave de terror, esto es una cosa como de género fantástico, ¿no? Total, que sumando esas dos cosas conseguí la resta absoluta. Así que nos encontramos en un punto en el que Invasor, yo creo que lo leyeron Jesús Lenz y Fernando Marías y un poquitos más, ¿no? Bueno, yo recomiendo vivamente, y además, sobre todo en este caso, da lo mismo que hayáis visto la película, porque es que como es otra historia, claro, completamente diferente, además a mí me gusta mucho ese ejercicio, ¿no? Es decir, el ejercicio de la diferencia entre la narración cinematográfica y la historia, y cómo encaja. Y yo debo decir que a mí me gusta mucho el cine de Calparsoro, me gusta mucho el cine de acción, pero la novela me parece infinitamente con muchos más matices y muchas más sugerencias, ¿no? Es decir, ese mito del vampiro, pero es también luego el tema incluso un poco del SIDA, ¿no? Es decir, de tu propio cuerpo que te devora. O sea, para mí tiene una hondura filosófica muy, muy interesante. Y además, con ese tiempo medido, ¿no? Es decir, que ya no es una maldición para siempre, que solo te abocaría al suicidio, ¿no? O te mata la sangre que llevas dentro, te matas tú, porque si no sería insoportable, pero tenés que soportar esos veintitantos días para depurarla. Claro, es que eso yo creo que es interesante. Yo creo que en las narraciones en las que importa mucho el suspense, como en este caso, ciertamente si tú pones al protagonista ante la muerte irrevocable, bueno, pues ahí tienes que ir por otro lado, ahí la emoción tiene que venir por otro lugar, ¿no? Pero si ese personaje que dices tiene una posibilidad entre 1 millón de salvarse, y además tiene que hacerlo antes de 3 días, pues eso, dejar una salida al personaje es muy interesante. Claro, ahí tú mismo, cuando te pones dentro del personaje al escribir, pues ves que se ponen en marcha una serie de mecanismos. La desesperación yo creo que puede ser uno de los mecanismos más interesantes para los personajes de la acción. Es el arte de la guerra, el famoso libro de Sun Tzu, que tiene algunas cosas realmente muy interesantes. Yo creo que todos los novelistas deberían leer ese libro, aunque no les interese nada la guerra o aunque la detesten, porque yo creo que tiene cosas, curiosamente, hay un paralelismo muy interesante entre lo que es la narración y lo que es una batalla o lo que es una guerra. Cuando este hombre dice al ejército sitiado, si se le deja una mínima salida, no combatirá, llegará un momento en que escapará. Entonces, si tú, aunque sean tus hombres, tú los colocas en un lugar donde no hay salida, ahí sabes que van a combatir a muerte, y si lo que tú buscas es hacer el máximo daño posible al enemigo, pues lo mejor es que cierres toda posible salida a tus hombres, lo cual es una brutalidad absoluta, ¿no? Pero también da claves para la elaboración de un personaje en una historia como invasor. Oye, interesante, porque el tema de Sun Tzu se utiliza mucho para el mundo de la empresa, ¿no? Y cómo abordar gestión empresarial y demás, pero desde el punto de vista de creación literaria es la primera vez que lo oigo. Pero la verdad que sí es verdad que te abre un montón de abanicos, sí. Claro, ves al personaje y dices, hombre, ¿qué hace? ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace ahora? ¿Por dónde lo llevo? Que no tiene más salida, que no tiene salida, ¿no? Uno que no tiene salida actúa de una manera distinta a otro que tiene una salida complicada. Bueno, pues el personaje de Invasor tenía una salida complicada. Claro, si no al final lo hubieras tenido que convertir casi en algo pues como de redención o haber intentado salvar algo, pero claro, él no hubiera tenido esa posibilidad de salvarse, ¿no? Entonces claro, hubiera sido completamente diferente. Claro, pero además es que a mí me gustaba mucho la idea de hacer un libro muy oscuro, es decir, verdaderamente en ese proceso de esos 20 días el personaje no solamente comprende lo que ha hecho, claro, está con la culpa en la conciencia de decir, a ver, al final he matado a un inocente, o sea, y esa sangre es la que está dentro de mí, la de un hombre inocente, ¿no?
sino que también yo quería que el personaje, en la novela hay una especie de redención final, una especie de puerta abierta a la posible redención del personaje, pero también después de haber llegado verdaderamente al límite, de haber tocado fondo del todo. Hay una escena de violencia en el final de Invasor que yo digo de verdad que no es que sea la escena más violenta que yo he escrito, sino que creo que es la escena más violenta que he leído. O sea, esa escena, el bloque final de la violencia. Sí, además ya ese es un momento en el que ya no puedes dejar de leer, ya eso te absorbe. Yo creo que ahí es cuando lo hablábamos al principio, porque hubo algún otro proyecto de hacer la película, y yo recuerdo que lo hablaba con los responsables y decíamos, claro, lo que pasa es que este final no se puede hacer porque es una violencia sexual, o sea, es una cosa terrorífica verdaderamente, ¿no? Y yo siempre supe que ese final, tal y como está, no se podría hacer, por lo tanto, pues quien lo quiera conocer solo podrá acudir a la novela. A la novela, efectivamente. Vamos a ir al principio, porque luego tenemos que avanzar un poquito, tenemos que avanzar de un momento muy importante en Semana Negra también, de esos momentos definitorios, pero vamos al principio, vamos a volver a La Luz Prodigiosa, que estando aquí en Granada es obligatorio. El año pasado celebrábamos el 25 aniversario. ¿Te cansa pensar en 25 años? ¿Te agota pensar en La Luz Prodigiosa? Me resulta, bueno, todo eso, yo pienso mucho sobre el tiempo. Creo que el tiempo es verdaderamente el único tema de la literatura, del arte, de cualquier forma de creación. Al final observas que siempre es el tiempo, de una manera u otra. Desde luego, yo todo lo que escribo está enfocado a eso, es la fascinación por el tiempo que pasa. Entonces, me resulta un impacto difícil de asimilar esa idea de los 25 años, porque ese libro yo lo asocio, es una novela que ganó en 1991 el premio Ciudad de Barbastro. Yo no había escrito ningún libro, yo era un total y absoluto desconocido, ajeno por completo al mundo de la literatura. Y entonces recuerdo que aquello fue una emoción sin límites y una alegría y una sensación de decir, he ganado un premio de novela. Yo no me lo podía creer, yo me lo repetía y no me lo creía. Como esas veces cuando pasa algo malo que dices, no puede ser. Pero a veces con lo bueno también dices, no, y dices, sí, ha ocurrido, ¿no? Una especie como un niño con unos zapatos nuevos increíbles. Y de pronto cuando evoco aquellos momentos y los recuerdo desde hoy, y digo, en medio han pasado 25 años, es decir, un cuarto de siglo, es decir, algo menos de la mitad de mi vida. Es decir, 25 años más podría ser que yo ya no llegara a vivirlos. Todo eso, todo ese juego de cifras que uno puede hacer con los 25 años resulta verdaderamente fascinante, porque al final es curioso cómo todo es memoria, es decir, los hechos ocurren cuando hemos empezado esta conversación, ya es un pasado lejanísimo en el sentido de que no podrá volver de ninguna manera, o sea, ya va hacia su desaparición en el olvido antes o después, y apenas ha sido hace unos minutos, ¿no? Entonces, en cierto sentido, aquello que pasó hace 25 años tiene el mismo destino que esto, o sea, pasó, yo lo recuerdo, lo evoco, tengo algunos momentos muy grabados, es un momento muy importante de mi vida porque me cambió la vida, porque la verdad es que ese pequeño premio, para mí el fundamental, si me pongo filosófico, pues diría que es el más importante que he ganado nunca, porque me cambió la vida en el sentido de que yo decía, tengo este libro, este manuscrito, no sé qué hacer con él, y de pronto me dijeron, pues ha ganado un premio y lo van a editar y tú lo ves convertido en libro. Entonces, cuando cerramos aquí ese ciclo, porque yo creo que fue la vez más, creo que fue el que hicimos en este mismo lugar. El encuentro más bonito que yo he hecho nunca alrededor de La Luz Prodigiosa, porque eran esos 25 años, era en una sala en la que, según supe después, en el escenario en el que estábamos, a medio metro donde estábamos, estuvo en su día Federico García Lorca. Y claro, eso, y luego además de un libro que tiene 25 años, que ha pasado tanto tiempo. Bueno, recuerdo que los que estábamos implicados, tú y yo, estábamos sorprendidos que allí empezaba a llegar gente. Y decíamos, ¿de dónde sale tanta gente, no? Que viene. Y claro, yo pensé que iba a ser más un encuentro íntimo de celebración entre amigos. Ha salido la edición del 25 aniversario, con un prólogo que yo escribí, que por supuesto habla del tiempo transcurrido y de los recuerdos que están asociados a este libro. Y de pronto fue un encuentro muy bonito, porque estuvimos hablando de él
del libro, yo qué sé, dos Dos horas horas y y pico. pico, O sea, sí. Y aquello no acababa y hubo ya que decir, oye, vámonos, que si no, qué Vámonos, que esta pesados. gente querrá dormir. Entonces Sí, eso- no, pero la verdad que fue yo para mí uno de esos acontecimientos mágicos, ¿eh? Por el entorno, por cómo se dio, todo el mundo muy participativo, Sí, la gente sí. preguntando. Tú contaste una cantidad de anécdotas maravillosas sobre el rodaje de la película, sobre el proceso de escritura del libro y demás. Y a mí hay un montón de gente que todavía me lo recuerda, ¿eh? Me recuerda aquel encuentro como uno de esos... Es de estas cosas que yo estuve allí, ¿no? Como pasa en los grandes conciertos que te acuerdas luego a la vuelta del Lo tiempo. pasamos muy bien. Sí. Pero la además verdad que lo tuvo pasamos mucho bien. significado, porque además de eso para mí realmente tuvo el significado de que en cierto sentido el lugar donde yo ubico que se cerró la historia de ese libro que empezó en el año 1990, cuando yo no tenía ni idea de que me aguardaba una carrera de novelista. Pensaba en escribir, pero eso dice, bueno, antes del primer libro, yo creo que sería interesante preguntar a los escritores, antes de tu primer libro, ¿tú qué pensabas? ¿Qué pensabas? Y claro, hay gente que se pone un día a escribir, otros que tienen muy claro, yo no, yo siempre pensé que iba a ser cineasta. Un día me puse a escribir esa historia que se convirtió en ese libro. Y el círculo que empezó un día en mi casa, en la calle Fuencarral de Madrid, allá por 1990, el círculo que un día escribí la primera frase del libro en mi vieja máquina de escribir, pues yo creo que se abrió un círculo de 25 años que terminó en este lugar cuando hicimos aquel encuentro. Y bueno, pues y ahí queda esa cápsula de 25 años que también se llevará el olvido, efectivamente. pero mientras nosotros la hemos vivido y la hemos disfrutado. Y la hemos disfrutado, sí, porque el proceso se disfruta. Otro momento que a mí, para mí también fue muy revelado. Yo siempre he dicho que este festival Granada Noir, yo lo hago por culpa, o sea, gracias a dos personas. Una es Paco Ignacio Taibodor y otra eres tú. Es decir, a mí son las dos personas que me han enseñado a disfrutar de hacer este tipo de cosas. Yo siempre digo, hay gente que hace cosas y luego hay gente que tiene más mérito todavía, que gente que consigue que pasen cosas a su alrededor, ¿no? Y ya te digo, y tú lo sabes porque además has sido mentor, amigo, padrino, llámalo como quieras, de Granada Noir desde el principio, ¿no? No me acuerdo ya qué Semana Negra fue, posiblemente pues sería, el libro salió en el 2010, pues sería en el 2010, en el 2011, Todo el amor y casi toda la muerte. Imagino yo que serían 2011, Carpa del Encuentro de Gijón. 2010, porque 2010, el libro salió en 2010, o sea que sería la presentación. Sería la presentación. Sí. Carpa del Encuentro de Semana Negra, no me acuerdo la hora, serían las 8, las 9, una hora buena, allí podía haber 100, 100 y pico, 200 personas, y saliste tú al escenario sin nadie más, y creo que era una silla vacía. De pie, porque a mí no me gusta hablar De pie, sentado, sí. pero había allí una silla, ¿no? Entonces estábamos acostumbrados a las típicas presentaciones de libros en las que pues, dos personas se sientan, oye, ¿qué tal? Pues la novela es muy buena, pues tal, pues cuéntame, pues cómo es la... Y tú saliste allí con el micro, tú solo, de pie, y nadie más en el escenario. Y durante, yo creo que fue una hora aproximadamente, 45 minutos por ahí, tú hiciste una interpretación. Es decir, tú convocaste allí al fantasma de una persona que allí no podía estar, todos no dábamos crédito de que aquello pudiera estar ocurriendo, pero la magia surgió, que fue cuando a mí me hizo el clic de decir, oye, las cosas han cambiado y se pueden hacer, las presentaciones de libros, las presentaciones literarias y demás se pueden hacer de otra manera completamente distinta. Cuéntanos, ¿no?, de este libro, de Todo el amor y casi toda la muerte, y cómo te dio por hacer aquella presentación tan sui generis y la verdad que tan impactante. Bueno, yo la verdad que de esa presentación, hay más gente que me ha hablado de ella, pero yo no me acuerdo que fuera quiero decir, yo salí a contar la historia que tenía detrás ese libro, que es una historia de espectros, realmente una historia de espectros que yo viví o creí que viví y que me lanzó a escribir este libro. Entonces, creo que lo que te refieres respecto a la presentación es que me hace mucho tiempo, yo creo que siempre hay que estar abierto a cambiar las cosas. No, una cosa que no me gusta nada es decir esto se hace así y vamos a seguir haciéndolo así indefinidamente. Yo recuerdo que al principio sí me doblegaba a esa idea de las presentaciones de libros cuando sacabas una novela nueva y te decían, pues conviene que te la presente un escritor reconocido de una generación anterior a la tuya, por ejemplo. Y yo enseguida empecé a pensar, en realidad es un poco de retórica vacua. Quiero decir, un presentador, ¿quién va a hablar mejor del libro que el autor que lo ha escrito? Entonces, yo enseguida empecé a pensar que quería presentar mi libro yo.
que no quería que una persona estuviera antes de mí hablando de mi libro, porque por mucha buena voluntad y por mucho talento y por mucho cariño que ponga, está hablando de su mirada sobre mi libro. Y eso, verdaderamente, yo creo que el público que está, sea mucho o poco, lo que le interesa, o sea, a mí de un libro tuyo no me interesa mi mirada sobre tu libro, sino la tuya. Yo me siento delante del autor y digo, a ver qué dice el autor sobre ese libro, ¿no? Entonces, para mí aquella presentación fue como la eclosión de decir, voy a hacerlo, a romper todos los pequeños mitos, que decir, a ver, todas las presentaciones en la Semana Negra suele ser mesa detrás de la mesa. Y entonces yo dije, no quiero que haya ningún presentador, quiero presentar el libro yo porque tengo una historia que contar, porque yo viví una historia de fantasmas real en la que fui, no sé si la víctima o el verdugo o el simple observador, o qué pasó en aquella historia de fantasmas real que yo viví y que ha sido importantísima en mi vida. Y entonces pensé, ¿para qué voy a tener aquí al mejor escritor del mundo contando cómo está elaborado el libro, como tal, si lo que yo quiero contar es esa historia de fantasmas y además quiero dedicarle a aquel espectro este encuentro? Porque me parecía que lo más bonito era, claro, yo haciendo ese libro y viviendo aquella historia real de fantasmas, entendí una cosa que en realidad es muy obvia. Y es que siempre que hablamos de fantasmas pensamos que el fantasma que aparece en un lugar donde nosotros estamos es alguien que viene a hacernos daño. Y eso no tiene por qué ser así. Es decir, ¿por qué necesariamente, claro, en las novelas clásicas que aprovechaban este fenómeno o esta idea, pues evidentemente es más bonita la idea del fantasma amenazador? Pero verdaderamente, si uno lo piensa con lógica, dices, bueno, ¿por qué el fantasma que vaya a aparecer en mi casa, por qué no podría ser el fantasma de alguien bueno que se haya quedado en este lugar? Pues bueno, pues porque quería, no sé, o sea, redimir alguna situación o porque quería ayudar a alguien. Es decir, ¿por qué no va a ser bueno o al menos inocente? Inocente no quiere decir bueno, inocente puede haber inocentes malos, pero inocente, ¿no? Entonces, en este caso, pues a mí me gustó, me pareció que la honestidad con aquel espectro era salir yo a contar la historia que viví con ese espectro. Me parecía que si salía yo con otra persona a hacer un poco una presentación convencional, era un cierto desprecio a aquel fantasma que estuvo en mi vida, y me parecía bonito decir, en esta presentación está el fantasma aquí, sentado a mi lado, aunque nadie lo puede ver. Aunque nadie lo puede ver. De hecho, no lo visteis. Pero estaba, se notaba, efectivamente, que esa fue la magia del momento. Y entonces, claro, bueno, estaba porque estaba. Es que, claro, eso a veces la gente me lo ha dicho, no es que no estaba. Digo, no, eso es lo que dices tú. Tú lo notaste porque estaba. Claro. Yo hice ciertas cosas para que ese fantasma estuviera ahí. Entonces, ahora que lo pienso, es que nadie grabó aquella presentación. Ahora estaría bien, porque de nuevo, una reflexión sobre el tiempo, si ahora pudiéramos verla, diríamos, pues no era para tanto, se veía, y no está mal, pero aquí había un bache de ritmo, aquí tal. Yo creo que tú exageras un poco con aquella presentación, pero a mí me gustó hacerla por honestidad con el fantasma. Yo reconozco que a mí en aquel momento me pilló en un momento en el que ese libro me hablaba a mí, es decir, yo no lo había leído, pero cuando yo escuché la historia que tú contabas, yo había vivido una historia parecida, no sé si con fantasma o sin fantasma, pero una historia de vacío de estas que te dejan seco por dentro, ¿no? Entonces la verdad que yo la viví con esto, que de hecho fui el primer libro, eso doy yo fe, que fue el primer libro que compré allí y el primero al que se lo dedicaste, y casi que fui un poco con ansia, que yo recuerdo que pusiste una cara como diciendo, a este se le está yendo un poco la te vi pinza, venir, ¿no? Cuando la gente ya se había levantado, casi como King Kong en Nueva York, apartando gente, sillas efectivamente, para llegar y yo cuando me tiro no dejo, ¿no? Y yo creo que ahí puede estar el nacimiento de un montón de proyectos que ha ido poniendo en marcha luego. Yo no sé, por ejemplo, si Hijos de Mary Shelley ya lo tenías tú en mente antes o no, pero esa forma de, pues como hiciste con la historia del vampiro, ¿no? De traer el mito y de convertirlo en relato, pero además convertirlo en monólogo y darle una dimensión a través de internet, a través de representaciones y demás. Para mí, la génesis estuvo allí, es decir, yo creo que ahí tuviste
que aparte de escribir una historia escrita, puede tener luego una dimensión narrada, ¿no? Que yo creo que es la dimensión más bonita que tiene. Eso seguramente es interesante si uno ve la cronología, es verdad, porque ciertamente el proyecto Hijos de Mary Shelley se mostró por primera vez en 2011, es decir, que aproximadamente sobre finales de 2010, en la época de aquella presentación, empezó a surgir en mi cabeza. Y claro, encaja con esa idea que me obsesiona mucho últimamente, y es que yo creo que un escritor lo que tiene que hacer es escribir, y sé que si hay... Pienso en algunos amigos concretos que me están viendo y dirán, entonces tú qué haces, que escribes tan poco y dedicas tanto a hacer cosas. Es verdad, es decir, soy un escritor muy tardío, muy vago, y además me cuesta mucho encontrar un tema nuevo de lo que escribir. Pero creo que realmente el escritor, fuera de bromas, escriba poco o mucho, lo que tiene que hacer es escribir. Eso es lo que cuando pase su vida y quede su muerte, lo que quedará, 3 libros o 33 o 333, mejores, peores, mediocres, olvidables, con algún pasaje bueno, geniales, da igual, eso es lo que quedará. Entonces esa es la obra y lo que un escritor tiene que hacer. Yo me considero escritor ante todo, pero como buen Géminis que soy, también tengo una faceta circense, de showman, de productor de cine. A mí lo que me habría gustado es ser productor ejecutivo de cine. Yo creo que estos proyectos de cine de Hollywood, estos proyectos en los que reúno escritores, tal, es un poco como hacer el reparto, ¿no? Yo siempre, cuando tenía 15 años, soñaba y decía, hacer una versión de esta película con este actor, repartos que no se han hecho nunca, yo los combinaba. Ese es un proyecto, de todas formas, que tienes tú por ahí y que alguna vez hemos hablado de ello, ¿no? Lo de elaborar casting imposibles, ¿no? Pues esos, los que somos muy cinéfilos, es un entretenimiento muy divertido. Entonces yo creo que esa otra faceta a mí me divierte mucho, me rejuvenece, me hace sentir una excitación de lo que el trabajo de escritor es muy solitario. Entonces en un momento determinado juntar a otros escritores, a algún cineasta, a músicos, a actores, para hacer cosas diferentes que tengan que ver con lo que esencialmente al final es la literatura, que es la comunicación por parte de una persona, de una historia a otra persona. Eso es al final lo que está en el origen, ¿no? Luego, por supuesto, no vamos a divagar ahora sobre lo que es la literatura, sobre las miles de formas que hay de entender la literatura, pero básicamente es eso: alguien tiene una historia que contar, se enamora de ella, la quiere contar de manera seductora y la quiere contar de manera que seduzca a otro, para que ese otro se enamore de la historia igual que se ha enamorado el escritor. Entonces eso, yo creo que al final pues tiene mucho que ver, y tiene mucho que ver con cosas que en la vida creo que hay que probar. Es decir, de la misma manera que uno tendría que viajar, tú eres un gran viajero y alguna vez creo que te he oído decir, habría que conocer todos los países del mundo, y tú vas tachando, ¿no? Tachando, yo llevo la lista, tachando. Voy tachando, ¿no? Te imagino a veces con un globo terráqueo vas poniendo chinchetitas donde has estado. Lo tengo ahí en la pared y le voy poniendo chinchetitas a cada país. Pues de alguna manera yo creo que los seres humanos, con las vocaciones que tenemos, con los anhelos, con los sueños, deberíamos hacer algo parecido. Entonces yo ahora con esa faceta con la que hago, pues hago narraciones ante el público, como una especie de monólogos teatrales medio improvisados, una cosa extraña que no pretende ser un trabajo actoral ni un trabajo teatral. Cuando hablo de mis monólogos, lo digo porque también tengo una compañía teatral que está funcionando por ahí, pero en el caso de cuando yo lo hago ante el público, es una excitación extraña, porque tú estás contando la historia con las vibraciones que sientes en ese momento. La historia está dentro de ti, la escritura es pararse, volver una y otra vez a la frase, volver a cambiar esto, ver este adjetivo, de pronto decir esto sobra, esto hay que ponerlo en otro sitio, hay que añadir, quitar. En cambio, contar una historia ante el público en un momento determinado, medio improvisándola, es decir, con una base que está dentro de ti, que empiezas a improvisar, tiene una parte fascinante que es la excitación que de verdad hay que vivir, de decir, a ver, tú sales delante del público, empiezas a contar una historia y aquí no puedes parar y decir, oye, perdonad un momento que es que No, aquí tienes que continuar. Y si en un momento determinado te metes a improvisar, que yo a veces lo hago por un lado que no está explorado, ¿por dónde sales? Pues hay que tener... Entonces, eso de estar ahí con la mente de puntillas, ¿no? Como todo el tiempo diciendo, a ver, ¿qué pasa aquí? Pues eso es muy excitante, y yo creo que son cosas que merece la pena probar. Y seguramente pues es posible. Yo sí recuerdo de aquel encuentro de la Semana Negra de 2010, sí recuerdo la sensación de que yo estaba haciendo también algo que no había hecho nunca,
que era romper aquella cuarta pared. Aquella cuarta pared, O sea, efectivamente. eso de ponerme delante de aquella mesa, yo no lo había visto nunca en la Semana Negra y me apeteció hacerlo porque me parecía que era así como se tenía que contar esa historia. Y eso me obligó a contar de una manera muy sincera, como conté todo lo que conté ahí. Curiosamente, cuando estás con la protección de la mesa es un blindaje ante el público. Tú estás detrás de la mesa y de alguna manera dices, bueno, si me equivoco, pues no pasa nada, está la mesa. Sí, ¿no? para el golpe, ¿no? Ella Claro, para el golpe. pero cuando no hay mesa, estás solo y desnudo ante el público, pero curiosamente eso te da también un extraño blindaje, que es el blindaje de la verdad. Hay algo ahí que funciona a tu favor cuando lo que estás haciendo es hablar de manera honesta, real y veraz. Entonces eso creo que es importante averiguarlo, y yo creo que lo averigüé ahí. Ahí, sí, para gran alegría nuestra y demás. No sé cuánta gente habrá ahí por ahí, cómo está funcionando. Por ahí hay alguna preguntilla que haya y demás. Yo sé que alguno estará diciendo que estamos soslayando un tema del que tú no querías hablar. A ver, Ella, la corporación. la corporación. Bueno, la corporación es que, hoy no había que hablar. Hoy no había que hablar. Pero bueno, no sé si... Es que hoy tentar la suerte no está... Tentar la suerte hoy no está bien. Podemos hablar de la corporación. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo a todo esto? Quedan 20 minutos. 20 minutos. Bueno, entonces hay que hablar, pero antes de hablar de la corporación, pues ya una vez que nos metamos ahí, ya será difícil salir, ¿no? Entonces, antes de ello, vamos a hablar de este es tu último libro, La Isla del Padre. La Isla del Padre, el premio Biblioteca Breve, y en este caso nos está quedando una charla en la que yo estoy pareciendo y estoy quedando como un pelota total y absoluto, porque es que no hablo nada más que loas y maravillas, pero bueno, te lo decía, ¿no? Para mí ha sido una influencia grande. Y a mí este libro, cuando lo leía, no te voy a decir que me cambiara la vida, pero a mí este libro, que se llama La Isla del Padre, en la que en la fotografía, no sé si lo tiene ahora ahí enganchado, en la fotografía pues sale el padre de Fernando y Fernando de niño, con lo cual no deja lugar a dudas de qué es lo que va a contar aquí en este libro. Y este es un libro que a mí me sirvió para reconciliarme no con mi padre, sino con la memoria de mi padre, con la idea de mi padre. Es decir, tú aquí cuentas una historia personal tuya, en la que cuentas de la relación con tu padre, que era un marino mercante, venía a casa poco o casi nada, y luego, claro, la relación con una persona cuando eres niño a la que no estás acostumbrado a ver es difícil, luego tú te criaste en un ambiente de madre, hermana, tía y demás, con lo cual, bueno, para ti llegar a conocer y tener esa relación con tu padre fue difícil. Yo, para mí, la gran virtud que tiene esta novela es que a medida que la vamos leyendo, cada uno de nosotros leemos una página y media, 2 páginas, la cerramos y pensamos cómo fue lo que tú estás contando, nuestra relación con nuestro padre. Es decir, la primera vez que fuimos a ver una película, la primera vez que, te digo, por ejemplo, ¿no?, fuimos a una feria y comimos un algodón dulce, la primera vez que salimos al campo y toda esa historia. Entonces, claro, es una novela que es la tuya, pero luego cada uno de los lectores se hace y se escribe su propia historia, ¿no? A mí me parece un libro absolutamente mágico, que es, como tú dices, una máquina del tiempo, ¿no?, en la que tú te proyectas hacia atrás y en la que no permite a los lectores también cada uno retrotraernos a determinados momentos de nuestra vida. Pues es un libro que realmente es muy... Yo cuando me empecé a escribirlo, hasta ese momento, hasta el momento de empezarlo, nunca pensé que escribiría un libro así, porque ciertamente, aunque es una novela, porque hay algún elemento pura de ficción, pero obviamente es mi historia y es la historia de mi padre. Pero yo, cuando empecé a escribirlo, tuve la sensación de que era el libro más difícil que había escrito, y a la vez que el libro se escribía solo. O sea, una vez desbloqueé determinadas claves, el libro fue en línea recta, y yo casi lo que me levantaba por las mañanas era a teclear lo que iba saliendo de mi cabeza sin ninguna dificultad. Eso me pregunto por qué ha ocurrido, y también es curioso cómo hay mucha gente que me ha dicho eso mismo, que se ha visto muy reflejado en el libro, y yo pensaba cuando lo escribía, es un libro que yo escribí para decirle a mi padre todas las cosas que no le había dicho en vida, y por tanto para que lo leyera él, cosa imposible porque estaba muerto cuando yo empecé a escribirlo, había muerto precisamente, eso fue lo que me hizo empezar a escribir,
Y curiosamente me sorprende mucho cómo es un libro que ya tiene un recorrido, pues va camino de los 3 años funcionando por ahí, y es un libro que sigue teniendo lectores, que sigue generando gente que me escribe, que me cuenta sus historias relacionadas con la historia del libro, o sea, similares a la historia del libro, en la relación con su padre. Y eso me parece que es una especie de mágica, sí, ahí sí va la palabra, mágica paradoja, ¿no? Porque yo lo escribí para la única persona que no puede leerlo y curiosamente la han leído muchas otras personas para las que no estaba escrito en absoluto, ¿no? Pero yo creo que es esa extraña revisión que para mí ha sido muy buena, muy salvadora, no porque me sintiera en ningún peligro de nada, sino creo que casi debería ser, una obligación no sería una cosa ridícula decirlo así, pero creo que sería muy bueno para toda la gente que escribe, que es aficionada a contar sus historias. Creo que sería bueno contar la historia de su relación con su de padre. la relación con el padre, o de aquellos momentos de tu vida que son más intensos y que están más desordenados, ¿no? Porque a mí realmente tengo la sensación de que lo que faltaba por hablar con él ha quedado ya, al menos dicho por mi parte, en este libro. Lo que de alguna manera hace que la conversación haya tenido lugar. También eso es un poco una ficción, porque lo curioso es que tú hablas de una persona con la que has tenido una relación importantísima en tu vida y das por supuesto que en algunos momentos concretos lo que él pensaba o lo que a él le impulsaba era A, B o C, y tal vez era D, H o I. Es decir, que no lo sabemos, ¿no? Pero al menos lo que sí es cuento la historia de lo que yo sentía respecto a él, de lo que yo sentía respecto a mí, y al final pues no sé muy bien cuál es el secreto de este libro, no sé muy bien por qué funciona, porque en realidad no va a ninguna parte. A ver si me explico, las novelas que yo había escrito siempre tenía una intención de contar, de transmitir algo, de llegar a un final, de provocar una emoción. Esto me puse a escribir sobre mi padre y de pronto en un momento determinado vi que iba llegando al final y de pronto llegué al capítulo final que sabía cuál era, lo cerré, lo armé, le puse el final y el libro de pronto estuvo. Y era el libro que ha quedado ahí, pues hablando de él, contando la relación de esos dos seres que están ahí en la portada. Yo creo que es mi mejor libro. Con Esta noche moriré, creo que son ahora, en este momento, son los 2 libros que considero mejores, sin referirme a alguno que es medio maldito. Yo tengo a mí uno de mis libros favoritos es La mujer de las alas grises, que no ha leído casi nadie, está desaparecido, está perdido, y a mí me gusta que esté así, porque me parece que es casi como un libro fantasma. A mí los fantasmas, como ya está quedando evidente, me fascinan casi tanto como el paso del tiempo. Y casi a veces llego a sospechar que ese libro en realidad no existe. O sea, que yo lo escribí, pero luego desapareció y solo queda en mi memoria, y de vez en cuando me encuentro con alguien que me dice, sí, ese libro me suena. Pero me gusta, hay algo que me fascina en esa idea de un libro que casi nadie ha conocido. Tan hasta ese punto que incluso fantaseo con la idea de que pasados unos pocos años más lo podré publicar como nuevo. y nadie podrá decir que claro, es nadie antiguo, lo ¿no? acordará, y nadie dirá, esto tiene 20 años, ¿no? Es un libro al que quiero mucho también, pero esos 2 creo que son mis favoritos. Claro, y ya entramos en Universo Corporación. Con Esta noche moriré también es un libro que ha tenido fama de maldito y de destructor. Bueno, fama y hechos. Y hechos. Hechos, porque es un libro que verdaderamente cuando se publicó por primera vez en el año 96, pues siguió una historia de desaparición, de destrucción, de libro maldito, de libro que no se encontraba, de libro que los pocos ejemplares que quedaban en el almacén, un día alguien que yo nunca supe quién es apareció y los compró todos. En fin, es un libro, de hecho, en la reedición que ha hecho Al Revés ahora, al final del libro se suma un monólogo que han hecho los hermanos Bazo para resumir Esta noche moriré, y es un monólogo que es parte de estos shows que yo monto, en el que yo, no pretendiendo ser actor, sino pretendiendo simplemente ser Fernando Marías, que cuenta la historia de Esta noche moriré, que es una historia de la maldición alrededor de una novela, que verdaderamente todo lo que se cuenta, supongo que esto también es parte de la maldición. La gente se cree que yo estoy contando una historia de ficción cuando hablo de la corporación, y yo insisto en que estoy contando una historia real, estoy contando una historia verdadera que tal vez
podría estar amenazándome en este momento a mí y a ti por extensión. Por extensión, por estar aquí al lado, sí. Yo la verdad es que cuando estamos en este y veo los puntitos rojos esos, siempre pienso que hay alguien que nos está apuntando. Que nos está apuntando con una mira de esas infrarrojas, ¿no? Sí, sí. Pero es una historia que curiosamente, la historia de la corporación, que ocupa 7 páginas dentro de la novela, yo creo que es la historia mía que más ha trascendido, porque la cantidad de vueltas que ha dado esas 7 páginas que han estado a punto de, y digo el estado a punto de porque eso es fundamental, la forma verbal, de convertirse en una película, pero misteriosamente en el momento final ocurría algo que lo abortaba, y ha aparecido en un montón de editoriales que luego misteriosamente han desaparecido. Toquemos madera para que al revés, sí, claro. Sí, que es nuestra gran editorial querida y amada. Sí, sí, sí. Pero no, es una historia curiosa. Yo creo que la historia de la corporación es uno de esos regalos que el destino te cae. Creo que hay algunas historias que te caen encima como un meteorito, ¿no? Que tú en realidad no lo buscas. Creo que de pronto un día concibes una historia y dices, oye, esta historia, qué interesante, con esta historia se podría hacer esto, se podría hacer... De pronto empezó a fluir en mí, y esas 7 páginas son las que generan la historia de venganza que se cuenta en Esta noche moriré. Curiosamente, la única novela negra que yo he escrito. A mí siempre me ha relacionado, me ha sorprendido mucho desde el principio que se me relacionara tanto con el género negro, porque en realidad yo no he escrito ninguna novela negra, es decir, yo he escrito solamente novela, digamos, canónica no se puede llamar, Esta noche moriré, es una novela muy extraña, muy peculiar, muy especial, pero desde luego sí tiene todos los elementos de la literatura negra dados la vuelta en cierto sentido, y eso siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿Por qué se me ha reclamado tanto desde espacios, ámbitos de la novela negra, cuando de las 15 novelas o 14 novelas que he escrito, contando las juveniles, pues la única negra de verdad es esta, ¿no? Hay mucha literatura negra, no negra en mis libros, es decir, hay muchos elementos oscuros, negros en mis novelas, pero no responden al canon de la literatura negra. Entonces, bueno, pues es así diría que es una novela negra. Canónica. Bueno, es que siempre te ha gustado el límite, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, que en el límite y desbordando los límites y en la periferia es donde se encuentran las cosas más interesantes. Yo creo que sí. Yo creo que eso, tanto como... seguramente es donde hay más riesgo, pero creo que verdaderamente para el escritor o el cineasta, o es decir, cualquiera que se plantee una obra de creación, a mí me parece que lo interesante está en el riesgo y en la frontera. O sea, el hacer un libro que ya está escrito, el hacer un libro que ya has escrito tú mismo, decir, bueno, este libro ya me ha salido bastante bien, voy a hacer uno lo más parecido posible. A mí eso me resulta muy poco interesante. O sea, yo creo que hay que romper por completo las barreras y hacer estar siempre en el límite de lo peligroso, ¿no? De aquello que puede salir mal, porque eso es lo que... luego, cuando sale mal, que a veces sale mal, pues siempre digo, ha salido mal, vale, pero la gran excitación se ha dado mientras estabas escribiendo con una pierna en lo convencional y la otra en el aire. En el abismo, ¿no? Estoy a punto de que el libro se pueda caer y se pueda ir rodando por la pendiente abajo, ¿no? A mí eso me parece que yo no creo que el objetivo sea lograr el libro perfecto que todos los lectores admiren, porque eso es una estupidez, eso no podría lograrse nunca. Para mí el verdadero objetivo, por eso creo que no son tan importantes las ventas. A ver, todos queremos vender libros, eso es obvio. Pero quiero decir, lo realmente esencial, sí son importantes las ventas, sí es importante el reconocimiento del libro, pero lo realmente esencial es esa excitación única que uno siente cuando está escribiendo, cuando está contando una historia que dices, esta historia puede ser un disparate, pero en este instante yo estoy sintiendo que este disparate podría hacerse verosímil por este camino. Voy a explorarlo y veremos qué es lo que pasa. Mientras se explora ese camino, está esa excitación que es lo suficientemente satisfactoria como para compensar el fracaso que puede y suele venir. en el que puede terminar. En el que uno puede desembocar, ¿no? Nos queda ya un chispo, no sé si es que no había por ahí preguntas o sí, pero bueno, si no las dejamos... Bueno, vamos a ver, entonces tenemos por aquí, que me está diciendo Gustavo, que tenemos que enseñar, porque estamos en Granada
Para enseñar esto. Para enseñar esto. Esto que yo no sé, lo voy a enseñar ahí. Sabemos lo que es. Yo creo que ya lo hemos movido algo en las redes, ¿eh? Esta H negra. Esta H bueno, negra. Lo vamos a contar mañana, ¿no? Mañana a las 12 se desvela el misterio. ¿Enseñamos alguno de estos? Enseña Sí. alguno de los... Esta imagen tan potente, tan poderosa, con esta motorista fantasma. Motera, es verdad. Motera es la palabra que motera. si no, yo sé de alguien que va a decir Que se va a enfadar. ¿qué es eso de motorista? Y luego tenemos esta otra imagen que es realmente sorprendente y alucinante, que no sé qué os sugiere a vosotros, pero a nosotros nos sugiere un montón de cosas. Y mañana ya, ¿no? Quedan 16 horas, ¿no? Menos, debe de quedar menos ¿no? para contarlo. Para sí. que lo sepamos, que esta H negra. Sí, hombre, en estas dos ilustraciones a mí me gusta, que son maravillosas las dos, una de Esteve Pols y otra de Enrique Bonet, pero están las dos incluidas dentro de la H negra de la que mañana vamos a hablar, que es el logotipo de este proyecto, que yo creo que es una fusión entre... Bueno, no sabemos muy bien. A ver, de aquí a esas 16 horas que nos quedan tenemos que inventar exactamente cómo lo vamos a definir. De momento, digamos que no se puede definir más que diciendo que es H negra, y que sabemos muy poco más. Efectivamente. ¿Qué significará esta H? Yo no lo sé muy bien. Tengo una idea aproximada, pero no podría definirlo con exactitud. Yo creo que hay gente por ahí, si hay alguien que nos está viendo, pues es posible que ya haya más de una persona que lo sabe, que lo intuye, que tiene alguna información. Pero realmente creo que las claves de la información las tenemos nosotros. En las redes ya hemos puesto algunas pistas. De hecho, me parece que hemos ido poniendo pista 1, pista 2. Hemos llegado hoy, hemos colgado la pista 11, que es justo la mitad de lo que ofrecemos. Es decir, tenemos 22 Hs. Misiles emocionales y hemos desvelado 11. 11 de ellos. Entonces... Mañana más. Mañana más. Bueno, pues creo que ha sido un rato para mí muy agradable. Y sobre todo que no hemos hablado del Grupo Salvaje. Eso era... Esto al final Pero esto yo lo he hecho a propósito, sí, porque había apuestas en Las Vegas en las que se decía que nunca podríamos pasar un cuarto de hora tú y yo hablando sin hablar de Grupo Salvaje. Claro, cada 5 minutos más que hemos pasado, la apuesta iba creciendo, con lo cual, bueno, yo metí $100 más o menos, calculo que has sacado una pasta. Sí, unos 1.000, 1.100 pues dólares me lo podías haber avisado porque bueno, yo claro. Iremos a medias ahora, supongo. Sí, hombre, eso ahora ya te digo, luego ya lo sacaremos por ahí, ¿no? Pero bueno, es que qué sentido... Para mí ha sido estupendo también, está todo lo que hemos hablado, y siempre es un placer charlar contigo de todo, aunque hayamos hablado poco de cine. Eso está bien, eso para la próxima. Así que bueno, emplazamos mañana a partir de las 12, cuando desvelaremos qué es H negra, y luego, bueno, que sepáis que Granada Noir es un festival que está ya ultimando su tercera edición, que el día viernes 29 de septiembre se inaugurará aquí en Granada, en el Centro de Exposiciones de Caja Granada. La H negra va a tener mucho que ver. Fernando Varías va a estar aquí con nosotros. En este lugar, en el Hotel Alhambra Palace, celebraremos una sesión de ese festival, y sobre todo que vamos a beber un montón de esta santa cerveza, la verde, la roja, la especial y demás. Así que bueno, va por todos vosotros y nos vemos mañana, pasado y en las redes. Salud. Salud.